Y hola, ¿qué tal muchachos? Vamos a continuar con los temas de geometría. Vamos a ver lo que son cuadriláteros. Vamos a explicar qué es un cuadrilátero, cómo se define, algunos de sus elementos y los tipos que hay. Bueno, como objetivos de esta presentación, se va a aprender a definir al cuadrilátero, a conocer la clasificación del cuadrilátero convexo, a aprender los teoremas relacionados a dicho cuadrilátero y aplicados correctamente a la solución de problemas. Bueno, vamos a comenzar. Se llama cuadrilátero al polígono de 4 lados, considerando las medidas de sus ángulos internos, y estos pueden ser convexos o no convexos. Recordemos que una figura convexa o cerrada es aquella en que al unirse varios de sus puntos están contenidos dentro de la figura, a diferencia de uno no convexo que si unimos puntos pueden quedar afuera o adentro de la figura. En este caso aquí, por ejemplo, tenemos un polígono convexo. Si unimos sus vértices, estos quedan dentro de la figura. A diferencia de un polígono no convexo, que si aquí unimos su vértice o el vértice AC está fuera de la figura, por lo tanto no es convexo. ¿Ok? Bueno, vamos a definir cada uno por separado. Elementos de cuadriláteros convexos. ¿Cuáles son los elementos de los cuadriláteros convexos? Estos tienen vértices, en este caso es A, B, C y D. Tienen lados, lado AB, lado BC, lado CD y lado DA. ¿Ok? Tiene diagonales, tiene ángulos interiores, obviamente ángulos exteriores. Podemos calcularle su perímetro, pues sería la suma de los 4 lados. Y nota importante, la suma de la medida de los ángulos internos es de 360 grados. ¿Ok? Bueno, ¿cómo podemos demostrar esto? Pues ya tenemos la fórmula para calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Suma de ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. En este caso, n vale 4, 4 menos 2, 2, por 180, 360. ¿Okay? Bueno. Seguimos con los cuadriláteros no convexos. Okay. Aquí vemos una figura de cuadrilátero no convexo. Sus elementos prácticamente son los mismos. Tiene vértices, tiene lados, tiene diagonales. A diferencia que las diagonales tiene interior y exterior. Tiene ángulos interiores. Se le puede calcular el perímetro. Nota, en un cuadrilátero no convexo se cumple que el ángulo que se forma aquí es igual a la suma de lo que está adentro. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros convexos. El primero de ellos es el paralelogramo. Y es el cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. En todo paralelogramo se cumple que los lados opuestos son congruentes. Los ángulos opuestos son congruentes si la diagonal es biseca. Tenemos la figura de un paralelogramo. ¿Ok? Este lado de aquí y este lado de acá son iguales. Este lado de aquí y este lado de acá son iguales. Y paralelo nos referimos a que nunca se chocan. ¿Ok? Tienen la misma dirección. También los ángulos opuestos son iguales. Este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Ok? Ahora, estos dos ángulos son iguales. Este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Okay? Es decir, que si este mide 30, este mide 30. Si este mide 60, este mide 60. Otra propiedad que tiene, la medida de sus ángulos opuestos son iguales. La suma de la medida de dos ángulos consecutivos es 180. Es decir, el ángulo que hay en el vértice B más el ángulo que hay en el vértice C dan 180. Este ángulo más este ángulo da 180. Este ángulo más este ángulo da 180. Este ángulo más este ángulo da 180. ¿Ok? Son consecutivos.
Las diagonales se cortan en un punto medio, ¿ok? Estas dos diagonales se cortan en el punto medio. ¿Punto medio de quién? Pues de esta diagonal y esta diagonal. Dividiendo las diagonales en dos segmentos iguales, ¿ok? Bueno. El siguiente es el cuadrado. El cuadrado es aquel paralelogramo que tiene sus lados de igual longitud y las medidas de sus ángulos igual a 90 grados. O sea, el cuadrado es otra subdivisión del paralelogramo, ¿ok? Es equilátero, equiángulo. Es decir, que el cuadrado es un polígono regular, ¿ok? Ya vamos a ver la definición de polígono regular. Ya la vimos en el video pasado. Es aquel polígono que tiene sus lados y sus ángulos iguales. Su notación se representa por un cuadrito y las letras de sus vértices. Tenemos aquí este cuadrado donde sus lados miden lo mismo, son congruentes, es decir, segmento AB, BC, CD y AD son iguales. Está compuesto por ángulos de 90 grados y que al trazar sus diagonales, las diagonales forman ángulos de 45 grados, o sea, divide el ángulo en la mitad. Se chocan en su punto medio y el ángulo de cruce de las diagonales es de 90 grados, ¿ok? 90 grados, 90 grados, 90 grados. Bueno, yo quiero calcular cuánto mide una diagonal, qué distancia hay de aquí a acá, pues se forma un triángulo rectángulo. ¿Y qué aplico? Pues teorema de Pitágoras, ¿verdad? Aquí yo ya hice, ustedes pueden comprobarlo. Si aplico el teorema de Pitágoras, me da que el resultado es a sobre raíz de 2. Esto mide la longitud de una diagonal a por raíz de 2. Si el cuadrado es de 10 centímetros, pues su diagonal va a medir 10 por raíz de 2. ¿Ok? Bueno. El siguiente paralelogramo es el rectángulo. Es aquel paralelogramo que tiene sus lados consecutivos de diferente longitud y la medida de sus ángulos son iguales a 90 grados. Es equiángulo y no equilátero. Su notación es la siguiente. Un rectangulito y la letra de los vértices. Tengo aquí la figura, como podemos ver, solamente tiene dos par de lados iguales. Este de aquí y este de aquí son iguales, este de acá y este de acá son iguales. Es como un cuadrado pero alargado, ¿no? Igual, sus diagonales, cuando se cruzan, se dividen en cuatro segmentos iguales, ¿ve? De igual longitud, este y este. Si quiero calcular la longitud de la diagonal, pues aplico el teorema de Pitágoras sobre el triángulo rectángulo. ¿Ok? El siguiente paralelogramo es el rombo. Es aquel paralelogramo que tiene sus lados de igual longitud y sus ángulos interiores tienen las medidas distintas de 90 grados. Es equilátero, pero no equiángulo. ¿Ok? Como podemos ver aquí, los cuatro lados pues son iguales. ¿Ok? Sus diagonales, cuando cruzan, forman un ángulo de 90 grados. Pero sus diagonales no son iguales, a diferencia del cuadrado y rectángulo. ¿Ok? Tiene una diagonal más grande, diagonal mayor y una diagonal menor. ¿Ok? Esa diagonal divide el ángulo en dos ángulos iguales, o sea, es una bisectriz. ¿Ok? Cuando se cruzan sus diagonales, entonces sí se dividen en partes iguales. La diagonal mayor se divide en partes iguales, la diagonal menor se divide en partes iguales. En este caso está diciendo que la diagonal AC es menor que la diagonal BD. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el cuadrado y el rectángulo. Bueno, el siguiente es
El siguiente es el romboide. Vamos a ver el romboide. Es aquel paralelogramo que tiene los lados consecutivos de diferente longitud y sus ángulos interiores tienen medidas distintas de 90 grados. No es equilátero ni equiángulo. ¿Ok? Tenemos aquí el paralelogramo. Como podemos ver, es como un rectángulo, pero como que se está cayendo de lado, ¿no? Este lado y este lado son iguales, este lado son iguales. ¿Ok? Y cumple la misma ley del paralelogramo. Ángulos opuestos, ángulos iguales. Ángulos opuestos, ángulos iguales. Prácticamente no tiene un ángulo de 90 grados, ¿ok? Tiene la misma propiedad. Cuando se cruzan sus diagonales, esta la divide en dos partes iguales a cada una, ¿ok? Y los ángulos igual los divide en dos partes iguales. Bueno, la siguiente clasificación de cuadriláteros convexos es la de trapezoide, ¿ok? La primera fueron los paralelogramos, la segunda van a ser los trapezoides. Y es aquel cuadrilátero convexo que no presenta lados opuestos. Un trapezoide puede ser simétrico, es decir, donde una de las diagonales parte de la mediatriz de la otra diagonal, o puede ser asimétrico, que no cumple la condición de trapezoide simétrico. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un trapezoide, ¿ok? Un rombito alargado. Esta tiene sus dos lados, pero no son lados paralelos, si se dan cuenta, son como lados consecutivos. Estos son iguales y estos son iguales. O sea, ¿por qué no es un paralelogramo? Porque sus lados opuestos no son iguales. Eso lo diferencia de un paralelogramo. Bueno, cuando sus diagonales se cruzan en un trapezoide simétrico, estas forman un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y divide a la diagonal menor en dos partes iguales. Por eso dice que es una mediatriz. ¿Ok? Porque la divide en dos partes iguales. Sus ángulos igual se dividen en dos partes iguales. ¿Ok? Bueno. Un trapezoide asimétrico es de esta forma. Como pueden ver, sus diagonales pues no forma o no es parte de una mediatriz de una diagonal de la otra. ¿Ok? Entonces un asimétrico quiere decir que no tiene simetría, no está como reflejado. Aquí sí está como reflejado en este simétrico. Bueno, otro cuadrilátero convexo que tenemos son los trapecios. Y el trapecio es el cuadrilátero que solo tiene dos lados paralelos, denominados bases. En todo trapecio, el segmento perpendicular a sus bases recibe el nombre de altura. El segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos se denomina mediana. Vamos a ver. Tenemos el siguiente de trapecio. Este únicamente tiene dos lados paralelos, a diferencia del paralelogramo que tiene los cuatro. Este tiene dos lados paralelos. El lado AD y BC son paralelos. Y a eso se les conoce como bases. Base mayor y base menor. Base mayor obviamente la más grande. Siempre y cuando sean paralelos. Si no son paralelos, no es un trapecio. Tiene sus laterales, lados laterales, AB y CD, que son como que los inclinados. Las diagonales, ¿ok? Sería esta y esta, ¿ok? Tienen una altura, es el segmento perpendicular a la base mayor y base menor. Tiene una mediana, que es el segmento que une los puntos medios de los lados laterales, ¿ok? De la mediana. Obviamente este segmento son iguales. Este segmento y este segmento son iguales. Bueno, ¿y
¿Qué más tiene? Serían todos los elementos del trapecio. Bueno, ¿cómo se clasifican los trapecios? Porque va de trapecios a trapecios. Y los trapecios se clasifican de acuerdo a la longitud de sus lados laterales en trapecio escaleno, que es aquel trapecio cuyos lados laterales tienen diferente longitud. ¿Okay? Es decir, que este lado y este lado son de diferente longitud. ¿Okay? Otro tipo de trapecio escaleno pues es el trapecio rectángulo. ¿Okay? Igual tiene diferente longitud, pero ¿por qué se llama rectángulo? Porque uno de sus laterales forma un ángulo de 90 grados con las bases. ¿Okay? Después se llama trapecio rectángulo, pues tiene dos ángulos de 90 grados. El segundo tipo de trapecio es el trapecio isósceles. Y el trapecio isósceles es aquel trapecio cuyos lados laterales son de igual longitud. ¿Ok? Es el trapecio que comúnmente conocemos, que tiene la forma de las pirámides. Bueno, eh, vemos que que son paralelos de sus lados, cumpliendo así que sea un trapecio. Y sus laterales miden lo mismo. ¿Okay? Y si miden lo mismo, quiere decir que sus ángulos de acá son lo mismo. ¿Ve? Ok. Al medir lo mismo, cumple la propiedad que sus diagonales son iguales, es decir, de igual longitud. ¿Ok? No la cortan en el punto medio, pero sí son de igual longitud. Okay. ¿Qué propiedad tiene? Que el ángulo que tenemos aquí, que sus ángulos correspondientes son iguales. Bueno, ¿qué propiedades tienen los trapecios? Tienen algunas propiedades interesantes. La mediana del trapecio. En todo trapecio, la base media es paralela a sus bases y su longitud es igual a la semisuma de las longitudes de su base. Espera. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Quiere decir que la longitud de la mediana en todo trapecio va a ser igual al promedio o a la suma de la base mayor más la base menor sobre 2. ¿Ok? Entonces la longitud de esa mediana prácticamente es el promedio de las dos bases. ¿Ok? Está facilita. De igual forma, si ponemos el trapecio acostado, se cumple la misma propiedad. El valor de la base media o de la mediana es igual base menor más base mayor sobre 2. ¿Ok? Bueno, ¿qué segunda propiedad tenemos? Segmento que une el punto medio de la diagonal. En todo trapecio, el segmento que une los puntos medios de sus diagonales es paralelo a sus bases y su longitud es igual a la semidiferencia de la longitud de dichas bases. A ver este trabalengua. Vamos a ver la imagen. Como podemos ver, este es el segmento que une sus dos diagonales. Tenemos esta diagonal, tenemos esta diagonal. Entonces yo quiero encontrar cuánto mide este segmento que une sus diagonales. Ok. Entonces, en la figura, BC y AD son paralelos, cumpliendo así que es un trapecio. P y Q son los puntos medios de AC y BD. Es decir, P es el punto medio de la diagonal AC y Q es el punto medio de la diagonal BD, respectivamente. Entonces, si uno de esos puntos medios, la distancia que hay es pues la diferencia de la base mayor menos base menor sobre 2. ¿Ok? Entonces es como la distancia de la mediana, pero pues ahora es una resta, ¿no? Bueno, esto sería todo por el tema de cuadriláteros. En el siguiente video vamos a resolver algunos ejercicios y problemas relacionados con los cuadriláteros. Nos vemos, deja tu comentario, dale tu me gusta, compártelo para que más personas puedan verlo. Bye.